¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Como ustedes saben, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y en el 22 de Supercanal HD. Hoy tenemos como invitado al ministro de Gobierno, Lisandro Nieri. Lo presentamos y vamos a comenzar con la charla. Lisandro Nieri es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre sus antecedentes se destaca su desempeño como funcionario en la provincia de Mendoza, como director de empresas de la región, estructuración de operaciones de financiamiento, desarrollo de planes de negocio, startup de empresas y asesor de empresas sometidas al régimen de oferta pública en Argentina. En su paso por la gestión pública, tuvo a su cargo el seguimiento de los mercados internacionales de capitales y las relaciones con instituciones financieras públicas y privadas. Desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 fue administrador de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo de Mendoza. Desde marzo de 2017 hasta julio de 2018 ocupó el cargo como ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de la provincia de Mendoza a cargo del gobernador Alfredo Cornejo. En el ámbito académico, desde 2010 es profesor de Economía y de Introducción a la Economía del Transporte en el Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. En los últimos años ha dictado módulos y participado en distintos posgrados, además de ser consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en formulación económica de proyectos. Hoy nos visita en Chat Político el ministro de Gobierno de Mendoza, Lisandro Nieri. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. La primera vez que lo tenemos aquí en el estudio, así es que lo vamos a aprovechar bastante. ¿Cómo no? Bueno, vamos a empezar hablando de distintos temas y en primer lugar vamos a hacer reseña de una nota del diario Los Andes que habla concretamente de las listas, ¿no? Cambia Mendoza llevará a Cornejo y De Marchi en la lista, la inclusión del gobernador y el intendente de Luján en el primer y tercer lugar de la lista de diputados nacionales no tiene discusión. La consulta es, obviamente, por el ámbito político, cómo ve el armado de las listas y las expectativas que hay de la participación mendocina en esto, ¿no? También en lo que sin duda es la influencia de Mendoza, en este caso, en el gobierno nacional. No, bueno, como bien decís, ayer tuvimos una reunión, todos los intendentes de Cambia Mendoza y candidatos también, y se lo solicitaron tanto al gobernador Alfredo Cornejo como al intendente Omar De Marchi. Bueno, nuestro gobernador aceptó, así que, y Omar también en el día de hoy dio el ok, con lo cual creo que bueno, tenemos la certeza de que Mendoza va a estar muy bien representada en el Congreso, ¿no? Así como nuestro gobernador está haciendo una excelente gestión a nivel provincial, creo que nadie puede tener duda que vamos a tener una excelente representación a nivel nacional en la Cámara de Diputados de la Nación con la figura de Alfredo Cornejo, ¿no? En ese sentido, bueno, hoy tenemos por la noche, tendremos el anuncio ya de la fórmula completa con la integrante en segundo término, ¿no? Cuando se empezaba a hablar un poco del tema del armado y de cómo se empezó a armar el frente a nivel nacional, bueno, mucho se habló de la participación del radicalismo en ese armado o también del propio radicalismo en las decisiones del gobierno nacional. ¿Cómo ve la posibilidad ante, si se da una reelección de Mauricio Macri, de esa participación, en este caso del radicalismo y específicamente de Cornejo, más allá del cargo que pueda tener en el Congreso? No, a ver, yo creo que siempre la hemos tenido a la participación. A ver, obviamente dentro de la alianza surgió, por ejemplo, y creo que lo más concreto, lo que ha sucedido recientemente, ¿no? En la convención del radicalismo de Parque Norte se dio un mandato que era la ampliación del frente y terminó resultando esa ampliación, tal como solicitábamos nosotros, ¿no? Con el anuncio de la fórmula de la semana pasada, con la fórmula Macri-Pichetto, creo que esa ampliación se comienza a dar, o sea que la participación en ese sentido ha estado siempre. También hemos tenido participación en algún momento con la posición que
que nuestro gobernador como presidente de la UCR fijó respecto de tarifas, o más reciente cuando, bueno, llevamos al gobierno nacional algunas medidas a los efectos, bueno, de como se dijo en su momento, de paliar algunos efectos adversos como la inflación, que afortunadamente vamos viendo alguna desaceleración, y empezar a pensar en alguna reactivación de la economía. Y nosotros llevamos, no vale la pena repasarlas ahora, pero bueno, medidas de trabajar para frenar esta inercia de los precios, algunos puntos como para, bueno, suavizar el efecto de las tarifas, que estaba teniendo un impacto muy fuerte, y propusimos que en lo que restaba del año no se tomaran nuevas medidas al respecto. Y algunas otras, bueno, decíamos, el sector financiero con todos estos efectos para contener al dólar, todo lo que estaba sucediendo a nivel de tasas, bueno, un sector beneficiado y que tenía que también poner su aporte en todo esto. Y no sé si recuerdan, pero propusimos que bueno, algún impuesto, los impuestos al efectivo, que era del 2%, se eliminara. Esas medidas, entre otras, bueno, creo que probablemente la más importante, la que propusimos y se hizo, que son sobre los reintegros a las exportaciones, que creo que nadie lo elige, pero fue una medida que tuvo que ser tomada por un problema fiscal a nivel país, pero que bueno, que todo crecimiento de las exportaciones no estén alcanzados por reintegro. Propusimos medidas, también propusimos alguna otra que se nos dijo, bueno, no es el momento, claro, o no coincidimos, pero como sucede en todo equipo, ¿no? Hay veces que también uno en el gabinete lleva una idea, a veces prosperan esas ideas, a veces se pone junto con todo el resto del equipo y hay una mejor opción, o es para otro momento. Sucede en los equipos, sucede, yo siempre digo, en una familia, cuando hay alguna son discusiones, ¿no? A partir de eso se enriquece la discusión, creo, y se llega a algo. Pero siempre lo hemos tenido. Bueno, obviamente nuestra propuesta, yendo de vuelta al punto de la convención de Parque Norte, era ampliar el frente, sobre todo en el caso Mendoza tenemos un frente que es más amplio que el Frente Nacional, de hecho lo seguimos teniendo así, y no solo por lo electoral, sino también por lo de gobernabilidad, ¿no? Y creo que el anuncio de la fórmula es mucho lo que aporta en ese sentido, y creo que de una forma u otra, más directa, más indirectamente, pero considero que estamos siendo escuchados, ¿no? Ministro, muchos coinciden, no solamente políticos argentinos, sino a nivel regional y en otras partes del mundo coinciden que estas aperturas de integrar otros frentes que tal vez incluso han estado en la vereda de enfrente y que después terminan siendo parte de nuevas coaliciones son necesarias y que son la nueva política. ¿Coincide en eso? Bueno, vuelvo, creo que lo consideramos y pensamos mucho en lo electoral, ¿no? Y no podemos dividirlo de lo que hace a la gobernabilidad. Hemos tenido serias dificultades de llevar algunas propuestas a ser concretadas. Digo, el gobierno nacional ha tenido muchas complicaciones en ese aspecto. Entonces tenemos que pensarlo en ese sentido. Si queremos pensar en una Argentina con una economía mucho más virtuosa, que realmente es lo necesario, ¿no? Si no crecemos, realmente estamos trabajando en distribuir la misma torta. Va a haber ganadores y perdedores, es mucho más difícil. Creo que solo en un contexto de crecimiento vamos a poder pensar mejor en la distribución del ingreso. Las dos cosas tienen que ser en conjunto, ¿no? Claro. No es crecer y pretender que se va a distribuir solo, como lo indican algunas teorías. Hay que trabajarlo, pero la condición necesaria es el crecimiento. Entonces, hay que pensar en una economía argentina sana que, a ver, a veces da tristeza observar a los vecinos que pudieron lograrlo, ¿no? Seguimos siendo una economía con una inflación altísima, de las más altas del mundo, ¿no? Sí. A veces nuestras inflaciones mensuales superan a las inflaciones anuales de la gran mayoría de los países. Entonces, creo que tenemos que tener una economía más sana, es factible, sí, requiere de todos los sectores, la clase política, la clase empresaria, obviamente el sindicalismo, de todo un aporte. Entonces, eso es a los efectos de lograrlo necesitamos gobernabilidad. Entonces, bueno, no pensemos tanto por lo electoral, ¿sí? O las dos cosas van de la mano, ¿no? Sin duda. Pero también en el sentido de gobernabilidad. Entonces, creo que esto es la gran lectura de lo que permite la fórmula anunciada recientemente y bueno, es lo que proponíamos siempre, pero insisto, con la parte de gobernabilidad, no exclusivamente lo electoral, ¿no?
Ministro, vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar, por supuesto, para seguir haciéndoles algunas consultas más. ¿Le parece? Por supuesto. Sí, estamos con el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, charlando en esta edición de Chat Político. Ya regresamos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Chat Político y estamos con el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, con quien vamos a seguir hablando de distintos temas. Y para el próximo tema y la próxima pregunta vamos a citar un tuit de Radio Mitre, que lo repasamos. Dice: el ministro de Gobierno de Mendoza, Lisandro Nieri, celebró el traspaso de fondos por parte de la Nación para comenzar con las obras en Portezuelo y dijo que la licitación podría hacerse en septiembre. Bueno, sin duda es un gran logro, porque de Portezuelo se viene hablando desde el año 2006, ¿no? Y parecía algo que se postergaba eternamente y finalmente, bueno, el anuncio de hace algunos días de que finalmente se va a dar, ¿no? Esto de Portezuelo del Viento. Un gran proyecto, además. Sí, claro, la obra... No recordamos una obra más grande, ¿no? En magnitud, en la importancia que tiene. Son 210 megas de potencia y la presa, y más las trazas de las dos rutas que quedarían bajo el agua, el traslado de las loicas y la línea para trasladar la energía generada hasta el sistema. Estamos corriendo para que así sea. En septiembre podamos empezar las obras. Me puse un plazo, eso es complicado, pero bueno. Tenemos muy avanzados los pliegos de licitación. Para el gobierno, ¿no? Tener este logro. Sí, por supuesto. Desde el 2006, como bien mencionabas, que se viene hablando de este tema, que esto arranca con el juicio por un decreto que prorroga la promoción industrial. La provincia, junto con otras provincias, se hace juicio por inconstitucionalidad. El gobierno de Cobos celebra un acuerdo transaccional donde se establece que se nos va a pagar primero con la presa y obra. Luego, en el año 2016, firmamos un acuerdo con el cual se nos realiza la obra. Se intentó hacer hacia fines del año pasado con un sistema de participación público-privada y bueno, por la realidad país este sistema se ve complicado y tuvimos que mutar a una obra pública tradicional, ¿no? Y esto es lo que vamos a estar licitando. Sería histórico, bueno, necesitamos ahora la aprobación del acuerdo que firmamos el jueves de la semana pasada, donde se establece de qué forma se le van a transferir los fondos a la provincia, que son 1.023 millones de dólares, y con esto vamos a poder licitar y bueno, va a depender 100% de Mendoza en ese momento ya la ejecución de la obra. Es una obra, el proceso ya de la licitación es un proceso largo, porque bueno, desde la licitación seguramente es una obra que tiene al menos medio año hasta la apertura de sobres, luego tiene la apertura de los 3 sobres, antecedentes, propuesta y sobre económico, y bueno, después el tiempo que se lleve según la cantidad de oferentes, digamos, en la evaluación de las propuestas y la adjudicación, la firma de los contratos. Creo que con mucho viento a favor, bueno, el año 2020, vamos ya sobre fines del 2020, a poder estar empezando la obra, ¿no? Pero vamos por partes, ahora nos queda la aprobación legislativa y recién ahí se establece cómo el Gobierno Nacional nos va a transferir los fondos. Ministro, es inevitable hablar de la situación económica que vive el país, de esta crisis que afecta a muchos argentinos y a partir de eso, teniendo en cuenta los resultados que se han obtenido, incluso cuando se habla de impulsar algunos sectores económicos o hablar de economías regionales, hay situaciones que son críticas. De aquí en más, pensando en el futuro del país, e incluso en este tiempo que queda también para ustedes como gobierno, ¿cómo se puede seguir haciendo para favorecer la clase media? Pensando en las pymes, por ejemplo, que son los que por ahí reclaman. Y también la otra pregunta está relacionada con qué evaluación hacen ustedes después de la salida del populismo de la Argentina y de la provincia de Mendoza. No, bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? Realmente el daño que nos hizo el populismo, que nos hizo, que estamos pagando y que nos resta pagar, ¿no? El daño es enorme. Basta leer en los diarios, no sé, todas las contingencias que tenemos por el tema de YPF, que todavía tenemos juicios millonarios con muy malas perspectivas. Hace poco se conoció algo de aerolíneas con el grupo Marsans. Los daños de eso son altísimos, lo vamos a estar pagando por mucho tiempo.
la desinversión que tenemos en el país de muchos sectores. A ver, las cosas no son regaladas. Cuando decimos qué bueno que podemos dejar las luces prendidas, que no lo pagamos, alguien lo paga. O sea, el costo ese alguien lo paga. Y lo pagamos nosotros, no viene nadie, digamos, de afuera. O sea, lo pagamos todos los argentinos, ¿no? Entonces teníamos la suerte de que no venía en una boleta, pero de alguna forma el costo lo estuvimos sufriendo. Mencionabas la situación de crisis, sí, es preocupante, bueno, y lo que creo que tenemos que trabajar es de manera seria de una salida de una crisis que lleva muchísimos años en nuestro país, con un momento mejor, un momento peor, creo que agarra un mal momento claramente, pero ¿cuánto hace que no tenemos, que podamos hablar de 5 años de crecimiento, y creo que menos también, ¿no? ¿Cuándo pudimos decir durante 3 años seguidos hemos crecido en Argentina? Entonces tenemos que agarrar un ciclo de un crecimiento sostenido y hay que trabajar para eso. ¿Y cómo? Y bueno, hay que lograr una economía mucho más virtuosa, ¿no? No podemos tener algo que todo, o sea, tiene que ser algo mucho más dinámico, más virtuoso y a partir de donde podamos crecer. Eso requiere muchos cambios y eso requiere un convencimiento, lo decía en el otro bloque, tanto de la clase política como de la clase empresaria, mucho aporte de los trabajadores o quienes conducen a los trabajadores, pero todos tenemos que lograr ponernos de acuerdo en medidas de... no podemos estar mutando un tiempo de una punta a la otra, tiene que ser un horizonte mucho más estable. No desconocemos para nada la situación económica actual, estamos convencidos y siempre lo hemos planteado así en La Nación de que tenemos que recuperar la senda del crecimiento, pero eso no llega solo, para eso hay que trabajar, ¿no? El rol de las pymes lo hemos considerado siempre así. En Mendoza, apenas después de procurar poner un primer orden en Mendoza, después de la situación tan crítica que vivíamos hacia fines del 2015, en el 2017 empezamos con baja de impuestos. Poco, sí, sin duda que poco, se requiere mucho más, pero bueno, con un horizonte de un cronograma de baja de impuestos y... bajamos ¿dónde? En los impuestos más disuasivos, ¿no? Ingresos brutos, sellos, y procurando también prestar atención mucho más al crecimiento, a la generación de empleo. Y por eso otros impuestos que hemos bajado muy selectivamente. ¿A quién le bajamos el impuesto? Bueno, a aquel que invierte, que han sido los bonos fiscales, que han logrado que en Mendoza, a pesar de la situación complicada, por ejemplo, la mala noticia de empleo que tuvimos la semana en estos días. Esta semana, sí, el feriado me complicó. A pesar de la mala noticia del miércoles de empleo, bueno, podemos decir que en Mendoza, producto de la crisis, es mucho más la cantidad de gente que sale a buscar trabajo. Entonces, si tomamos desde este primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2018, producto de la crisis, insisto, mucha más gente sale a buscar trabajo. Tenemos 46.000 personas más que salen a buscar trabajo. Pero esas 46.000... 24.000 lo consiguieron, ¿no? O sea, ¿el desempleo ha crecido? Sí, preocupante, absolutamente preocupante. Pero no hemos tenido destrucción de empleo, al contrario, tenemos generación de empleo. Tenemos 24.000 personas más trabajando en el último año. Lo que pasa es que es mucho más la gente que salió a buscar empleo, son 40.000. Entonces, de esos 40.000, 22.000 no lo obtuvieron, ¿no? Pero, ¿a qué atribuyo que no se destruya empleo, que tengamos una situación mejor que los otros grandes aglomerados del país? Bueno, un punto es el bono fiscal, otro punto puede ser, sin ningún lugar a dudas, es el buen momento que está viviendo el turismo en la provincia, con obviamente algo del tipo de cambio, que ayuda a que vienen extranjeros, que los turistas domésticos optan por no irse del país, sino quedarse viajar internamente, y Mendoza es una plaza muy elegida. Y bueno, obviamente el tema conectividad aérea, ¿no? Que ha crecido mucho la cantidad de vuelos que vienen a Mendoza y con eso la cantidad de turistas. Ministro, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida ya regresamos con el último bloque, las últimas preguntas. Y le recordamos a la gente que si quiere volver a ver este programa, lo puede hacer a través de www.unidiversidad.com.ar. Buscan la pestaña de Señalú, ahí mismo la de Chat Político, y se van a encontrar con todos los programas, incluido este. Así es que si quieren volver a verlo, www.unidiversidad.com.ar. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con el ministro Neri.
Estamos ya en el último bloque de Chat Político. Recuerden, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta y 22 de Supercanal HD. Seguimos con el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, a quien le vamos a preguntar sobre las PASO nacionales. Y una pregunta que más, vamos a decir, los medios se la hacen y se preguntan si realmente se podría suspender las PASO, sobre todo pensando en el dinero que se gasta, más de 4.000 millones de pesos para organizar primarias en las cuales no habrá internas. ¿Por qué? Se van a realizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que los frentes diriman sus candidatos nacionales y provinciales. El tema es que ningún partido nacional tiene más de un postulante a presidente. Esto quiere decir que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, unida a los comicios nacionales, tampoco tendrá internas para gobernadores. Bueno, y es ahí donde se cuestiona si realmente es necesario ese gasto que se da en las PASO, que además obviamente se tienen que llevar adelante por una cuestión lógica, pero teniendo también presente que estamos ante una crisis, que se habla de ahorrar dinero, si realmente es necesario. No, bueno, como bien mencionabas, de las 7 fórmulas en ninguna hay interna, así que si hubiese interna, bueno, podríamos dar la discusión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o no. Ahora, si no hay ninguna interna, realmente el monto de más de 4.000 millones de pesos estimados realmente constituye un gasto, ¿no? Porque no, sí, como se ha dicho, no sería más que una gran encuesta. Así que yo creo que en ese caso, y como decíamos, ¿no? Con la situación fiscal que está viviendo el país, donde bueno, se ha tenido que rever una gran cantidad de gastos a los efectos de lograr las metas de resultado primario equilibrado que se ha propuesto para este año, vuelvo. Constituye claramente un gasto y en ese sentido no. El mismo gobierno lo reconoció porque incluso dijo que han perdido sentido las PASO, ¿no? Frente a cómo se han dado las situaciones y cómo en definitiva, cómo se dan en los frentes, ¿no? Porque no hay una disputa interna, han acordado de alguna manera ubicar a sus candidatos a mitad de camino. Cuando se hablaba de las PASO, en algunos incluso frentes se hablaban de muchos candidatos que iban por la presidencia, pero después empezaron a irse para un lado, para otro sector y en definitiva no hay internas. Sí, absoluta. Bueno, estamos hablando de suspenderlas, ¿no? Porque estamos pensando en, o al menos me concentro claramente en esta pregunta, en las PASO que vienen ahora. No hay ninguna interna en las fórmulas presidenciales. Probablemente si el caso hubiese sido provincia de Mendoza, creo que hubo una interna, pero lo que viene ahora y que es este gran número que hay que invertir, no resolvería ninguna interna en un frente. Todos saben quiénes son las 7... Ya están definidos, además. Los 7 frentes, entonces las 7 fórmulas. Con lo cual me parece que no tiene ningún sentido y puesto así es solamente gasto, ¿no? Me parece que sería muy útil reverlo. El tema que hay ahora es los tiempos pero bueno, que están muy próximas además. Con decisión, con voluntad, creo que se podría evitar este altísimo gasto de vuelta. Creo, independientemente de la situación país, ¿no? Si es gasto y no tiene ningún rédito, como es este caso, poco sentido tendría afrontarlo, aun cuando nos estuviese yendo mejor en lo fiscal. Mejor sería darle un uso. Es un número millonario, lo podríamos poner en términos relativos para ver todo lo que se podría hacer con esos fondos. No tiene ningún sentido hoy, ¿no? Bueno, ahora vamos a meternos de lleno en lo que es la carrera electoral y teniendo en cuenta que faltan algunos meses nada más para estas elecciones. Si tenemos que hablar de la posición del oficialismo, ¿cuáles son los pros y los contras pensando en las elecciones de este año? ¿Me estás hablando provincial? Nacional. No, yo creo que lo que más debería pesar es, bueno, claramente lo que mencionábamos hace poco, ¿no? Realmente el costo que ha tenido el populismo para nuestro país es elevadísimo y bueno, acá es una gran decisión si vamos a volver a eso, que a veces se vendió presente, o sea, se cambió presente por futuro, ¿no? Nos condenó a futuro. Vuelvo con los costos que ya hemos pagado y los que nos queda por pagar con todas las malas decisiones que se tomaron producto del populismo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hay que seguir trabajando no es fácil, a nivel nacional probablemente la mayor dificultad es que se subestimó lo que
la situación país, la gravedad de la situación que se tomaba en 2015, y en esto creo que podemos diferenciar claramente con lo sucedido en Mendoza, más allá de las dificultades de una administración y de otra, ¿no? Lo nacional es mucho más complejo, pero bueno, cuando asumimos en Mendoza, el gobernador estaba claramente muy preparado para ello, había trabajado con equipos y sabía cuál era la gravedad de la situación en Mendoza, y la afrontamos desde un primer momento. Así fue que, bueno, 2 años después pudimos decir lo que probablemente pensábamos que iba a llevar a ordenar la provincia mucho más. Los resultados fueron rápidos y hoy nos permite estar ya desarrollando obras, lanzando un segundo bono fiscal, y estamos ya trabajando en el tercero, y hasta poder estar cerrando un mandato. Falta bastante todavía, ¿no? Pero ya pensando en dejar proyectos de grandes obras para el próximo gobernador, ¿no? Como es el caso de las 4 obras que se anunciaron la semana pasada con este proyecto que entró a la legislatura, que no solo se dice qué obras son, con proyectos ya formulados. Nosotros cuando entramos en la gestión decíamos, bueno, ¿qué proyectos podemos realizar? Y no había proyectos en carpeta, porque los proyectos no es un proyecto, lo podemos ver en nosotros cuando alguien quiere hacerse una casa, hay que juntarse con el arquitecto, pensarla, hacer los cálculos. Bueno, imagínense proyectos de esta naturaleza, que son proyectos mucho más grandes, hacer una ruta, las refacciones, ampliación de metros cuadrados de los hospitales, o bueno, estos 4 proyectos, ¿no? Como es un acueducto ganadero. Ahora aprovecho para mencionar los 4 proyectos que se han presentado la semana pasada. Primero la Ruta 82, una ruta que une desde el fin del Corredor del Oeste hasta el túnel de Cacheuta, ¿no? O sea que la conexión del centro con la montaña, con todo lo que es el desarrollo del Perilago, y también cubriendo toda la demanda de la zona de Chacras, Vistalba, que ha crecido muchísimo. Es una obra muy, muy grande, con prácticamente como estirando, para hacerlo fácil, el Corredor del Oeste, ¿no? Con doble vía, calles derivadoras o colectoras, digamos, con la posibilidad de cruces. Y después desde la calle Ortiz, bueno, una obra bastante más simple que esa, pero bueno, con mejoras de las calles, con ciclovía. Después tenemos un acueducto ganadero, ya estamos próximos a terminar el primero, que era Bowen Canalejas, en Alvear. Ya está muy avanzado para ser licitado un acueducto ganadero en San Rafael, que es Montecomán La Horqueta. Y bueno, hay 3 más, uno es el de La Paz, que es el que estamos proponiendo en este proyecto, y hay también en Santa Rosa. Entonces, un acueducto ganadero que amplía la superficie irrigada, creo que es importante. Después una obra de doble vía de ingreso a los departamentos del este, desde la Ruta 7, que beneficia a San Martín, Junín, Rivadavia. ¿Me está quedando una o no? Mencioné 3. Creo que queda una. Bueno, ya mientras... Entonces, no solo antes no teníamos proyectos, ahora van a quedar proyectos, van a quedar con la solución financiera de cómo ejecutar ese proyecto. Hay financiamiento del BID, ahí me acordé el cuarto, hay financiamiento del BID que a plazos muy largos, con tasas muy convenientes. Bueno, y todo eso quedaría solucionado prácticamente, seguramente ya podemos iniciar las licitaciones este año, y queda para ejecución del próximo gobernador. El último proyecto que me faltaba era una gestión integral para los residuos sólidos urbanos, ¿no? Para minimizar los basurales a cielo abierto, que beneficia a los 7 departamentos de Gran Mendoza, incluido La Valle, y después, bueno, otra planta de tratamientos que incluye a los 3 del Valle de Uco. Así que hay 10 departamentos beneficiados, después está La Paz, están los 3 del este, y en el caso de los acueductos ganaderos, bueno, insisto, con otro tipo de financiamiento propio. Estamos haciendo el de Alvear y ya lanzando el de San Rafael, y este incluiría al de La Paz, ¿no? Entonces creo que eso también habla de empleo, y de empleo durante la etapa de la obra, porque son obras que tienen una alta incidencia de empleo,
para paliar este momento. Y hablar de desarrollo sin duda para la provincia de Mendoza. Y a futuro, obviamente, por supuesto. Ministro, nos quedamos cortos de tiempo. Lo vamos a volver a invitar entonces para seguir hablando de otros temas. Nos quedaron algunas cosas en el tintero que les queríamos preguntar, pero bueno, igual le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta nuestro estudio. Sabemos que tienen una agenda muy cargada, así es que valoramos mucho que nos haya dado la oportunidad de hablar con usted. No, bueno, muchísimas gracias y cuando gusten volvemos. Muchas gracias. El ministro Lisandro Nieri con nosotros aquí en Chat Político. Nos reencontramos el próximo lunes a las 22 horas. Gracias por estar ahí.